El Estado surge como un proceso formativo y no por una mera generación espontánea, adquiriendo un complejo de atributos de la dominación política que en cada momento histórico presenta distintos niveles de desarrollo: población, territorio, soberanía y gobierno. La formación histórica del Estado supuso que éste adquiriera una serie de propiedades o atributos. Por ejemplo, el Estado debía ganar legitimidad para externalizar su poder, es decir, requería del reconocimiento por parte de las mayorías de su capacidad soberana. Asimismo, debía tener autoridad para imponer sus decisiones. También requería de la puesta en marcha de una serie de instituciones públicas como oficinas de recaudación, establecimientos educativos, entre otros, que fueran respetadas por la sociedad. Todas estas tareas no dependieron solo de la voluntad de un presidente y sus hombres, sino que formó parte de un proceso gradual y complicado en el cual estos atributos fueron adquiriendo existencia. Época en la que se sentaron las bases que irían definiendo el rol del Estado y las características de la nación. Expandir su control sobre las provincias a través de diferentes mecanismos, entre ellos las intervenciones federales. Vencer oposiciones internas, por ejemplo, el levantamiento del Chacho Peñalosa. Enfrentar conflictos externos, como la Guerra del Paraguay. La presidencia de Mitre fue un periodo crucial en la historia argentina durante su mandato, que abarcó desde 1862 hasta 1868. En su presidencia, el país experimentó importantes cambios políticos, económicos y sociales. Uno de los problemas principales durante su presidencia fue fijar la capital de la República, hasta que en el Congreso se dictó la Ley de Capitalización Permanente. El Poder Ejecutivo y Legislativo se pusieron en funcionamiento y el Poder Judicial era nuevo. El proceso de codificación fue un esfuerzo crucial para la unificación y modernización del sistema jurídico argentino, sentando las bases para el desarrollo legal y económico del país. Se recaudaron impuestos principalmente en las aduanas en Buenos Aires y de impuestos internos como los de la propiedad. Con este dinero se financiaron proyectos importantes como el del ferrocarril. La articulación nacional debe centrarse en la educación inclusiva, política de inmigración, reforma agraria, expansión de infraestructura, protección de sectores productivos y condiciones claras para la intervención extranjera. Estos temas son esenciales para un desarrollo equitativo y sostenible. El levantamiento del Chacho Peñalosa. Cómo actuar y qué hacer con los líderes federales para Mitre fue un asunto complicado. Sarmiento intentó convencer a Mitre que declarara una guerra abierta a los federales. Sin embargo, la estrategia del sanjuanino no prevaleció inmediatamente. Mitre decidió que romper acuerdos con Urquiza podría llevarlo a un nuevo largo y costoso enfrentamiento civil. En 1862, cuando la situación política se tornó otra vez delicada en ciertas regiones del interior, Mitre decidió llegar a un acuerdo llamado el Tratado de la Banderita. Esto no prevaleció por mucho tiempo y los nuevos liberales de Córdoba, San Luis y San Juan dieron orden de ejecutar a algunos de los federales que habían participado de la rebelión del Chacho. Como respuesta, algunos de los caudillos menores lanzaron expediciones para vengar a quienes habían sido asesinados. El caudillo riojano intentó hacer cumplir el acuerdo, pero algunos de los jefes federales actuaron por su cuenta. Esta situación los llevó a rebelarse por segunda vez contra el gobierno nacional, pero su decisión no contó con el acompañamiento de los jefes federales de las provincias más importantes. Ni el federalismo cordobés ni los hombres de Urquiza lo apoyaron. En las afueras de Córdoba, las fuerzas de la nación lograron vencerlo y el 12 de noviembre de 1863 lo mataron. La Guerra del Paraguay, durante la presidencia de Mitre en Argentina, mostró las dificultades de consolidar el poder del Estado central. Empezó en 1863, cuando Venancio Flores, con apoyo de Mitre y Brasil, intentó derrocar al presidente uruguayo aliado de Paraguay. Paraguay declaró la guerra argentina en 1865, tras la negativa de Mitre a permitir el paso de tropas paraguayas por Corrientes. Argentina, Brasil y Uruguay formaron la Triple Alianza y lucharon contra el Paraguay. Aunque al principio ganaron, la resistencia paraguaya complicó el avance. Mitre ordenó el reclutamiento forzoso, causando rebeliones internas
como la de Felipe Varela en 1867. Mitre regresó a Buenos Aires en 1868 y el marqués de Caxias capturó la capital paraguaya en 1869. Solano López resistió hasta su muerte en 1870. La guerra devastó a Paraguay, que perdió el 90% de su población masculina y parte de su territorio. Bartolomé Mitre terminó su mandato en 1868 y le entregó el mandato a su sucesor, Domingo Faustino Sarmiento. Cambios en el mapa político producto de la guerra. Se rompen alianzas y el Partido Liberal se divide en nacionalistas y autonomistas. Hay nuevas negociaciones entre los dirigentes de los troncos partidarios tradicionales y el ascenso de figuras a partir de su accionar en el ejército. El gobierno central modernizó el ejército, unificó la cadena de mando bajo el Comando Nacional e introdujo oficiales jóvenes para fortalecer la coerción y la imagen patriótica. La creación del Colegio Militar y la Escuela Naval en 1870 y 1872, respectivamente, consolidó un ejército nacional eficiente, asegurando la autoridad central en todo momento. Para integrar el territorio nacional, el gobierno impulsó avances significativos en comunicaciones, expandió la red ferroviaria, extendió el telégrafo y mejoró los servicios postales. Estas medidas fueron clave para unificar y fortalecer la infraestructura de transporte y comunicación, considerada fundamental para el progreso y la cohesión del país. Desde 1871, el Gobierno Nacional impulsó la educación primaria, fundando 800 escuelas y triplicando la matrícula de 100.000 alumnos. Priorizó la formación de maestros con la primera escuela normal en Paraná en 1870. Además, promovió la investigación científica con la creación de la Academia Nacional de Ciencias en Córdoba en 1869. En 1870, Argentina comenzó a dirigir la inmigración con la creación de la Comisión Central. Se establecieron colonias agrícolas y se fundó el Departamento Nacional de Agricultura en 1871, promoviendo un cambio significativo en la estructura agraria del país. A finales de 1860, el federalismo en Argentina debilitó tras la derrota de rebeliones internas y decisiones estratégicas de Urquiza. En 1868, Ricardo López Jordán lideró disensiones contra Urquiza, resultando en su asesinato en 1870. Aunque López Jordán asumió como gobernador provisorio de Entre Ríos, la intervención del gobierno nacional debilitó su posición. Derrotas en batallas como Ñambe en 1871 y Talita en 1873 marcaron su declive, aunque Entre Ríos siguió siendo un foco de tensiones políticas en el siglo XIX argentino. Presidencia de Avellaneda. En 1874 termina la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento y arranca la presidencia de Nicolás Avellaneda, que va a estar atravesada por diferentes conflictos. En 1874, la resolución de Mitre fue derrotada por el general Roca, consolidando el poder de gobierno nacional en Argentina. Sin embargo, hubo una crisis económica severa de 1873 al 1877, agravada por tensiones con Brasil y Chile. La época también vio conflictos políticos internos que reflejaron los desafíos de Argentina en su consolidación como nación independiente. Argentina implementó políticas educativas y de inmigración en 1876 con la Ley Avellaneda, unificando el territorio y promoviendo la expansión agropecuaria. La campaña del desierto consolidó la autoridad estatal y expandió sus límites hacia el sur, reflejando su compromiso con el desarrollo a pesar de los desafíos. Avellaneda, oriundo de una familia destacada en Tucumán, forjó su base de apoyo político mediante alianzas con diversas provincias. Aunque carecía de respaldo en Buenos Aires, la adhesión de Alsina le otorgó cierta fortaleza. A pesar de sus esfuerzos por establecer un partido nacional, su existencia fue breve. Sin embargo, su gabinete, conformado por figuras de distintos puntos del país, reflejaba su alcance provincial y la diversidad de su apoyo político. En 1874, la revolución mitrista sacudió Buenos Aires, pero la provincia desaprobó los golpes de Estado.
mostrando su rechazo a la inestabilidad política. Al año siguiente, el Congreso promulgó una ley de amnistía para reconciliar divisiones. Sin embargo, el nacionalismo optó por la abstención y el autonomismo sufrió una fractura interna, reflejando la compleja situación política en Argentina. Argentina sufrió una profunda crisis económica entre 1873 y 1877. Debido a la crisis financiera internacional de 1873, que redujo el crédito y afectó los precios de exportación, hubo quiebras, desempleo rural y ajustes fiscales, incluyendo recortes de empleos y salarios públicos, y cambios en los aranceles aduaneros, que generaron debates sobre el libre comercio. Argentina enfrentó tensiones diplomáticas con Brasil y Chile tras la Guerra del Paraguay. Brasil aseguró territorio paraguayo en 1871. El ministro argentino Carlos Tejedor buscó derechos sobre el Chaco y Villa Occidental, aumentando las tensiones. En 1876, el arbitraje del presidente de Estados Unidos, Rutherford Hayes, otorgó el territorio a Paraguay y Brasil evacuó sus fuerzas, aliviando las tensiones. Desde 1875, Argentina y Chile compitieron por territorios en la Patagonia y el Estrecho de Magallanes, resultando en conflictos. Tras tensiones y enfrentamientos, en 1881 acordaron: Argentina obtuvo la Patagonia y Chile las costas del Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego y las islas cercanas, manteniendo el estrecho abierto a la navegación mundial. En 1877, el autonomismo en Buenos Aires se fracturó por conflictos internos y oposición nacionalista. El presidente Avellaneda, con apoyo del gobernador Carlos Cáceres y el ministro de Guerra Adolfo Alsina, buscó una salida negociada. Inicialmente hubo voluntad de conciliación ejemplificada por una entrevista entre Avellaneda y Mitre. Las negociaciones llevaron a una alianza electoral con Carlos Tejedor y Félix Frías e incluyeron nacionalistas en el gabinete. Este giro fue impugnado por autonomistas disidentes que formaron el Partido Republicano y por algunos nacionalistas, desplazando el conflicto hacia la confrontación entre conciliados y republicanos. En 1876, Argentina implementó políticas educativas y de inmigración para unificar su territorio y fortalecer la economía. Se promovió la educación para instaurar hábitos de trabajo y disciplina social, mientras que la llegada de inmigrantes europeos impulsó la expansión agropecuaria y formación de mercados. La Ley de Inmigración y Colonización de 1876 formalizó estos esfuerzos, asegurando el control estatal y la expansión económica capitalista. La intervención en la frontera concluyó con la campaña del desierto, dividida en dos fases claves. El primer plan, diseñado por el ministro de Guerra, Rafael Alsina, buscaba ocupar progresivamente el territorio entre la frontera vigente y la nueva línea fijada en los ríos Negro y Neuquén. Además de asimilar gradualmente a los indígenas, en 1877 el general Roca implementó un plan ofensivo que marcó un giro en la táctica militar y en la estrategia respecto a los indígenas. Tras la muerte de Alsina, a fines de este año, Roca asumió como ministro y lideró dos momentos de la campaña: en 1878, debilitamiento del enemigo, y en 1879, la desarticulación de las sociedades indígenas que fueron diezmadas. La conquista del desierto incorporó 15.000 leguas de tierra al capitalismo argentino. Afirmó la soberanía territorial sobre un área disputada con Chile y consolidó el poder del Estado Nacional. El ejército, clave en la campaña y la ocupación de la Patagonia y Chaco, ejecutó un proceso financiado bajo la idea de modernizar la nación, eliminando a quienes desafiaban el patrón civilizatorio dominante. A modo de cierre, las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda consolidaron la nación argentina. Mitre unificó el país y estableció un Estado moderno. Sarmiento impulsó la educación y la modernización cultural. Avellaneda gestionó conflictos territoriales y promovió la inmigración y el desarrollo económico. Estas administraciones sentaron las bases de la Argentina moderna, integrando el territorio y fomentando el progreso socioeconómico.